Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tener una intervención y un acto con los delegados y trabajadores del sector de comercio y principalmente con la representación de Por Andalucía, en el que desde Comisiones Obreras le vamos a pedir que se revierta la situación actual de las zonas de gran afluencia turística y que bajo ningún concepto se permita que vaya a una liberalización de 365 días al año de apertura. La modificación de la Ley de Comercio Interior a través del Decreto Ley 2/2020 ha transformado por completo las relaciones laborales de más de medio millón de personas trabajadoras en el comercio en el comercio andaluz. Todos recordaremos que este Decreto Ley modificó un total de 3 leyes y 38 decretos leyes y que como consecuencia más inmediatas para las personas que trabajamos en comercio se abrió la ampliación al 60% de domingos y festivos de apertura autorizada en nuestra comunidad autónoma, siendo Andalucía la única comunidad autónoma que ha permitido este incremento y que además lo ha hecho durante la pandemia. En segundo lugar, la modificación introducida por el Decreto Ley hace referencia a los municipios declarados turísticos, que por el hecho de tener esa declaración, esa determinación de municipio turístico, ya puede optar a una ampliación de apertura de horario a efectos comerciales de 4 meses al año, desde el 1 de junio al 30 de septiembre, y que además puede abrir la Semana Santa sin tener ningún otro criterio ni ningún otro sin cumplir ningún otro requisito. Y por último, en tercer lugar, que no por último, la ampliación obligatoria de los periodos mínimos en las zonas costeras de 4 meses, que van, repetimos, desde el 1 de junio al 30 de septiembre, incluyendo la Semana Santa, que obliga a los municipios a justificar el motivo por el que no se declare todo el municipio zona de gran afluencia turística, con el riesgo de que, si no se considera suficientemente justificado, se declare todo el municipio todo el año con carácter indefinido. Los efectos de esta ampliación lo hemos podido comprobar con su máximo exponente en las aprobaciones de declaraciones de zonas de CEGAS que hemos tenido a lo largo de 2022, donde 5 de los principales municipios, que a su vez son capitales de provincia, han visto modificadas sus aperturas, llegando incluso a ampliar lo estipulado en el Decreto Ley, que son 4 meses, como ya he dicho, a 5 y 6 meses, como son el caso de Granada y Córdoba, Jerez o incluso Sevilla, que es la del máximo exponente, con 6 meses. Ello ha supuesto que desde 2020 se hayan aprobado un total de 33 declaraciones de zonas de gran afluencia turística en toda Andalucía, con un carácter indefinido y por periodos de tiempo que ya hemos descrito, además de las ampliaciones de los municipios turísticos en toda Andalucía, que, como ya hemos trasladado, han sido 38 los que hay en la actualidad, y en este último periodo se han incrementado en 10. Se han aprobado 6 declaraciones en 2023, 11 en 2022, 12 en 2021, 4 en 2020, hasta llegar a ese total de 32 que también tenemos desglosado por provincia. Este decreto ha sido aprobado sin consenso por el Gobierno andaluz y ha modificado, como hemos dicho antes, las 28 normas de ordenamiento, las 19 leyes, 2 decretos leyes y un texto refundido y 6 reglamentos. Su modificación se impone en criterios que superan en lo establecido incluso en el redactado de la norma. Se ha aprobado mucho más por interpretación de lo que se considera por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía que por lo que realmente recoge el decreto. Y bueno, a esto hay que hacerse una pregunta: ¿en qué ha contribuido todo ello a la evolución del comercio malagueño? Pues la lectura que tenemos no es positiva, porque ha contribuido con la desaparición de 924 empresas y trabajadores autónomos que han dejado de trabajar en el sector o que han cesado su actividad en comercio. Esto no se corrige ni con ayuda ni con bajada de impuestos, sino favoreciendo unos horarios comerciales y laborales que le hagan competitivos con las franquicias y con las grandes superficies, que son las que hasta ahora están intentando abarcar su cuota de mercado y su cuota de consumidores. Y también, si esto se revierte, dándoles la opción y la oportunidad de tener vida propia. Las políticas del PP de la Junta y de los ayuntamientos y de la Diputación favorecen la destrucción y el cierre definitivo de miles de familias andaluzas dedicadas al comercio de cercanía. Y esto, como nos habréis escuchado trasladar también en varias ocasiones, va en contra del objetivo de desarrollo sostenible, porque si defendemos al pequeño y mediano comercio es porque tiene una economía
que da respuesta y es respetuosa con estos objetivos de desarrollo sostenible de 2030 y con el medio ambiente por el bajo impacto que esto supone en el momento de los traslados, porque los coches no hay que utilizarlo cuando vas al comercio de cercanía, frente al desenfreno del uso de vehículos de transporte cuando vas a grandes superficies que están en la zona externa. A las personas que trabajamos en comercio también nos ha afectado de manera negativa. Nos afecta porque nos ha cambiado de un plumazo nuestras relaciones laborales y nuestras condiciones. En comercio el descanso laboral es el domingo. Así está estipulado en la negociación y en los convenios colectivos que tenemos y en nuestra regulación. Si hay un domingo de apertura, no nos dan para descansar un sábado. El sábado está vetado en comercio. Ya no tenemos días de fin de semana con los que poder conciliar con nuestra familia. Si no podemos descansar los sábados y no podemos descansar los domingos, nuestra conciliación de la vida laboral y familiar es muy difícil, prácticamente imposible. De ahí que las protestas que hemos hecho a través del sindicato vayan encaminadas principalmente tanto a la conciliación como al descanso. Son nuestras principales reivindicaciones porque es que es lo que ha modificado, como insisto, de un plumazo este decreto ley. De un total de 52 domingos que hay al año, se abren 35 de media aproximadamente en cada uno de los municipios los que están autorizadas la apertura. Y solo nos quedan 17 domingos al año. Si esto se amplía a los 365 días, los trabajadores y las trabajadoras del comercio, que ya hemos dicho en una ocasión que somos esclavos, además estaremos condenando nuestra conciliación laboral y familiar. A ello hay que sumarle la precariedad del sector, salarios bajos, jornadas parciales no deseadas sin posibilidad de ampliación. Los subsectores de grandes almacenes y textil son los que copan el porcentaje de parcialidad más alta. Incumplimientos laborales que se incrementan cuando se amplían los horarios de apertura. Andalucía es la comunidad autónoma con más incumplimiento y con más conflictividad en los centros de mediación en comparación con el resto de España, y a lo que añadimos las nulas posibilidades de conciliar. Frente a esta situación, desde Comisión hemos llevado a cabo varias protestas, como acabo de decir hace un momento. El 16 de diciembre, que salimos a las calles bajo el lema Esclavas del Comercio, y el 17 de febrero con la maratón por la conciliación del comercio. Desde Comisiones Obreras queremos agradecer la presencia de Por Andalucía y que recoja el testigo de las propuestas que les vamos a trasladar, porque sí que tenemos propuestas que trasladarle y que consideramos que son necesarias que se implanten en nuestro sector. Exigimos que haya estudios que avalen el impacto de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística en nuestra comunidad antes de que se sigan promoviendo más declaraciones y más aperturas autorizadas en comercio. Le pedimos a Por Andalucía que en su programa no lleve las declaraciones de zona de gran afluencia turística, sino que defienda el modelo de comercio andaluz que nosotros también defendemos. Que impulsen las instituciones la necesidad de que las empresas aborden medidas específicas de conciliación para las personas que trabajan exclusivamente en zonas de gran afluencia turística con aperturas comerciales, y que promueva el cambio de la norma para exigir empleo estable y de calidad, así como los estudios que acabamos de decir, pero referente al empleo y a la afectación de las empresas, a fin de poder adoptar medidas al respecto. Solicitamos también a la parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que está aquí con nosotros, que mantenga una intervención en la Consejería de Empleo y Empresas y Comercio sobre la aprobación de las declaraciones de gran afluencia turística que desde marzo de 2020 se implantaron con el objetivo de revertir la decisión adoptada en los municipios andaluces con la aprobación de este decreto, y que además, bajo ningún concepto, se permita la apertura de los 365 días en nuestra comunidad, porque los trabajadores y las trabajadoras de comercio no somos trabajadores de segunda. Somos trabajadores que cuando ha sido necesario hemos sido esenciales, que ya no lo somos y que tenemos un amplio espectro de horas para poder ir a comprar y para dar respuesta a las demandas que existen en el sector. Y consideramos que tenemos que ser tenidos en cuenta por las instituciones y por la Junta de Andalucía, que recordemos que es la que ha dictado esta norma, la que ahora hace referencia a que hay una norma aprobada. Y sin más, voy a ceder la palabra a mi compañera Leire, responsable de comercio del Sindicato Provincial de Málaga. Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa, ¿vale? Agradezco también la participación de Por Andalucía
y vamos a trasladar la problemática que tenemos básicamente en la provincia de Málaga también. Sobre todo, el problema que tenemos es en la negociación de los convenios en el convenio colectivo de Málaga. Tenemos una gran problemática con el pequeño y mediano comercio a la hora de negociar esta clase de convenios por la aplicación de la nueva CEGA. Tenemos la problemática de que a ellos les afecta el tema de la apertura de domingo en festivo, grande y mediano comercio se trabaja gratis, perdona, que estoy un poquito nerviosa. Hemos pasado de 10 festivos en 2019 a 16 festivos en 2023, por lo que a ellos les conlleva un coste económico mayor que el que tenemos en las grandes superficies. Los empresarios lo que nos piden las negociaciones de convenio colectivo es alargar esta jornada. Ahora mismo las que tenemos son de lunes a sábado, nos las quieren alargar a lunes a domingo, por lo que nuestros contratos, nuestra conciliación se ve precarizada en este sentido. No podemos conciliar ni la vida personal, ni la laboral, ni la personal, como ha dicho la compañera Esther, y lo que se está viendo mermada y se está viendo perjudicada las negociaciones en dicho comercio. Otro gran problema que tenemos, claro, porque nos cuesta mucho esa negociación por lo que nos está pidiendo la parte social, no podemos ceder en esto, puesto que, claro, está mermando mucho esta clase de negociación. Perdona que me estoy dando un poquito. Se nos ve mermado también porque tenemos este convenio, llevamos como 3 años paralizados, desde 2018. Las tablas salariales no las tenemos actualizadas. La mayor parte de las categorías profesionales, puedo decir un 30%, está por debajo del SMI actual. O sea, nuestra prioridad ahora mismo, sí o sí, es actualizar este convenio. Pero claro, se nos está dando no se nos está dando la facilidad de poder negociar pues, con estas pequeñas empresas, ¿no? Otro problema que tenemos grande en el tema de Málaga es la brecha salarial. Tenemos las mujeres en sí, cobramos 4.111 euros menos que los hombres. O sea, esto requiere que son unos 90 días que trabajamos gratis al año. Tenemos muchos contratos parciales. La temporalidad en contratos parciales es de 24% en textil y el 15% en grandes almacenes, lo que hace un 40% más de contratos temporales parciales en Málaga. O sea, estamos desmejorando mucho nuestra situación en el trabajo. Las trabajadoras y trabajadores de comercio estamos notando mucho esa precariedad, ¿vale? Gracias a esta nueva zona de gran afluencia turística que está marcando el PP, ¿no? Desde que ha llegado el PP a Andalucía, estamos viendo muy precarizado el empleo, ¿vale? Y con esto, bueno, trasladar de que el 8 de marzo vamos a aprovechar para reivindicar un poco este tema. Vamos a salir a las calles por el tema de la conciliación, con un lema que se llama "La conciliación en comercio está muerta", ¿vale? O sea, esto lo llevaremos a cabo el día 8, o sea que esperamos la visita de todos. Y con esto paso a la compañera Remedio. Dar las gracias a Comisiones Obreras por este encuentro tan necesario con las trabajadoras del comercio y con sus representantes sindicales, que son quienes están sufriendo directamente las consecuencias de las políticas del Partido Popular, tanto en Andalucía como en el Ayuntamiento de Málaga, con las que hemos estado también codo a codo la pasada legislatura, cuando ya empezaron con la declaración de zona de gran afluencia turística de Málaga, y sobre todo con la ofensiva tremenda que ha supuesto para nuestra ciudad, para Málaga, la declaración de toda la ciudad de Málaga como zona de gran afluencia turística. ¿Qué significa esto? Las compañeras lo están diciendo muy clarito, pues que 924 comercios han echado el cierre, entre comercio, autónomos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no puede competir. Lo mismo, un pequeño comercio en el Puerto de la Torre, en La Luz, en Campanilla, como una gran superficie o como un comercio dedicado al turismo que esté en Calle Lario o que esté en Muelle 1. Es ilógico pensar
que toda la ciudad de Málaga debe tener las mismas características, debe ser considerada con las mismas normas. No puede ser, no pueden competir la lucha de David contra Goliat, un pequeño comercio que a veces es un comercio familiar sostenido por un autónomo. No puede la vida competir con una gran superficie potente, multinacional, que se puede abrir todos los días. ¿Cómo redunda eso en la economía de nuestra ciudad? En la diversificación que tanto pedimos. Cuando la pandemia se puso en evidencia que Málaga vivía del monocultivo del turismo, y cuando es un negocio además muy voluble, que viene capeando, pues depende de muchos factores, en este caso de una brutal pandemia, o si hay otros destinos que sean más baratos. Siempre demandamos que nos tenemos que dotar de tejido productivo. Y desde luego con estas medidas del Partido Popular no nos estamos dotando de tejido productivo, porque el comercio también es riqueza, también genera economía en nuestros barrios, economía de proximidad. El objetivo que ha dicho la compañera, el objetivo de desarrollo sostenible, no es lo mismo bajar a comprar a la panadería en el barrio de la Luz, como he dicho, en el barrio del Puerto de la Torre, en cualquier barrio de Málaga, que baja a tu panadería, a tu frutería de referencia o incluso a tu mercería, que son negocios que se están perdiendo, como tener que desplazarte a una gran superficie donde allí compras todo lo que necesitas, estás consumiendo combustible y además está contaminando más. Y luego por lo que significa el comercio de proximidad, que es que son malagueños y malagueñas que se quedan en Málaga, y que esa riqueza repercute en nuestra ciudad, y que hay que pelear porque ese comercio porque ese trabajo que produce sea un trabajo estable, que no sea precario, que sea de calidad. Y estas personas que tienen su negocio en Málaga, tributan en Málaga, y el dinero se queda aquí. Y ya sabemos lo que hacen muchas cadenas, las multinacionales, y dónde tributan y dónde va a parar esa riqueza que se genera. Por tanto, recogemos el guante, irá en las propuestas de nuestro programa electoral, porque así lo consideramos, porque además es una petición que se nos está haciendo y así lo consideramos desde el minuto uno. Son decenas de iniciativas que hemos llevado a lo largo de esta legislatura y en la anterior también decenas de iniciativas que hemos llevado al Pleno del Ayuntamiento y que han caído en saco roto, porque al Partido Popular no le importa la clase trabajadora, al Partido Popular no le importan los autónomos, al Partido Popular no le importan las trabajadoras del comercio, los trabajadores, no le importa la conciliación. Ellos quieren liberalizarlo todo, y si las trabajadoras del comercio tienen que trabajar todos los domingos del año, pues no les importa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el turismo tiene derecho a comprar, y tiene derecho a comprar cuando vienen a nuestra ciudad. Pero vamos a ver, que no somos tontas y tontos. O sea, que quieren engañarnos. Es que los cruceristas se van a bajar de un megayate y se van a ir a comprar una barra de pan, o van a ir a comprar una bolsa de naranjas. Pues seguramente no. Se darán un paseo por este centro de cartón piedra que está facilitando nuestro equipo de gobierno, comprarán algunos souvenirs y se volverán a marchar. Por tanto, recogemos empleo de calidad, con derecho de conciliar de las trabajadoras del comercio, y por supuesto seguir luchando con que se revierta la declaración de zona de gran afluencia turística a toda la ciudad de Málaga. No es lógico, no es justo y no es comprensible. Así que doy paso a la compañera Isma Nieto, que va a hacer declaraciones también para continuar con este encuentro. Bueno, ya no vamos a mover más la sabanita. Buenos días, muchas gracias a las compañeras de las comisiones obreras y a las compañeras y compañeros con las que vamos a tener un encuentro justo después de atenderles a ustedes, y está todo dicho y con mucha claridad. Por tanto, desde Por Andalucía y en nombre de nuestro grupo parlamentario recogemos ese guante, agradeciéndole además a Comisiones Obreras el estudio concienzudo y meticuloso, que es verdad que el dato es lo que mejor le abre paso a una propuesta política. ¿Y no será que estas consecuencias de estos cambios no estaban avisadas? Lo estaban por las comisiones obreras, también por nuestro grupo parlamentario en la legislaturas anteriores, porque este desmontaje de lo que hemos conocido como el comercio en nuestra tierra y también de otras muchas relaciones económicas y sociales se ha transformado vertiginosamente en los últimos años en torno todo ello a una cosa. Es decir, ahora
El turismo marca nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones económicas, la política de vivienda, la de medio ambiente, el desarrollo urbanístico de las ciudades, y esto está teniendo una consecuencia muy negativa, de las que el comercio es probablemente uno de los elementos que mejor nos indica lo equivocadas que son esas políticas que no procuran un equilibrio entre diferentes sectores productivos que generan empleo, que generan riqueza, sino como uno sepulta a todos los demás. Y en una forma de ver esto que es tremendamente lesiva para el común de la población, fundamentalmente y en este caso para los trabajadores, ampliamente trabajadoras, que hay más mujeres que hombres en el sector en una proporción importante, pero en cualquier caso a ellos, a ellas en primera instancia, y a sus casas de familia y a su entorno. Por tanto, nos parece muy oportuno que con datos tan incontestables efectivamente tengamos una comparecencia con la consejera de Empleo en el Parlamento andaluz. Y por supuesto que hablemos de la modificación de unos decretos que no debieron aprobarse, y unas modificaciones que no debieron hacerse, porque estas eran las consecuencias que ni esto no es que haya sido un efecto involuntario, indeseable, que nadie podía anticiparse a él. No. Esto era la consecuencia lógica una vez que se pusiera en vigor la norma. Y la precariedad, la parcialidad, la brecha salarial, cómo se le complica extraordinariamente la vida tanto a las plantillas de las grandes superficies comerciales como a la viabilidad misma de empresas pequeñas, de poco músculo o personas autónomas que se dedican al sector, era algo perfectamente predecible cuando introducimos una variable muy agresiva que al final cae efectivamente, como explicaban las compañeras, en la espalda de unas plantillas a las que se le hace imposible conciliar y que no reciben ninguna mejora sustancial que pudiera compensar, si es que eso se puede compensar, esa pérdida de días de descanso que tradicionalmente han estado ubicados en el fin de semana, en primera instancia el domingo, luego el sábado. Por tanto, claro que sí que lo vamos a llevar al Parlamento, haremos alguna iniciativa, alguna proposición no de ley, quizá alguna iniciativa legislativa de ley, porque la aplicación de las modificaciones a la normativa del sector vía decreto ha sido y está teniendo las consecuencias que han explicado perfectamente las compañeras. Por tanto, ahora tendremos tiempo de desarrollarlo, intercambiando impresiones con ellos y con ellas, pero y más en el entorno de la celebración del Día de la Mujer. No puede seguir el gobierno de Moreno Bonilla hablando de diálogo, hablando de mujeres, de sensibilidad social y de todas estas cosas desde su vida contemplativa, desde su manera de cronista, y como si nada de lo que hace tuviera luego una repercusión directa negativa en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres, que somos más de la mitad de la población de Andalucía. Por tanto, claro que sí, que vamos a recoger ese guante, a hacer esas iniciativas, a mantener un trabajo duro dentro de las instituciones y a ponernos a disposición, por supuesto, también de las movilizaciones que se hagan a pie de calle para defender algo que es obvio que necesita revertirse, porque por donde vamos muy mal, y el turismo no puede ser la respuesta a todos los interrogantes, a todos los problemas que está habiendo en Andalucía, y que esta manera de dejar que el mercado supuestamente lo regule todo nos está complicando formidablemente la vida cotidiana, y en algún momento habrá que revertirlo cuanto antes mejor, que menos destrozo habrá hecho, aunque ya en el comercio ha hecho bastante, como nos ha explicado la compañera. Y bueno, no sé si tendrán ustedes preguntas y movemos la sabanita para donde sea menester. ¿Estamos preparadas? Sí, has dicho que vais a pedir también la comparecencia de la consejera, ¿verdad? Además de la proposición no de ley y otras iniciativas, que no te entendí bien. Sí, vamos a hacer una batería de iniciativas. Pero yo creo que una comparecencia es buena para intercambiar impresiones con ella y que dé una explicación. O sea, cómo le parece a ella, cómo valora ella la aplicación de esas modificaciones, teniendo ahí las cifras de cierres de empresas, de destrucción de empleo y de obstaculización de negociación colectiva, que es vital para actualizar los salarios y las condiciones, no solo retributivas, también sociales de las plantillas. Entonces, bueno, que nos cuente la consejera de Empleo a ver qué le parece el destrozo que está haciendo la aplicación de esta norma. Yo creo que está bien que también tengamos una comparecencia, porque, como saben, luego las proposiciones no de ley no se debaten con el Gobierno, se debaten entre los grupos parlamentarios, y merece la pena escuchar con atención a una consejera que, bueno, debiera ser la primera concernida por estos datos tan negativos.
Cuando habláis de 900 y pico negocios, ¿habláis de la provincia o solo de la capital? Los datos que hemos trasladado es de la provincia de Málaga, los 923. Ten en cuenta que en Málaga, municipios turísticos y zonas de gran afluencia turística copan todo el litoral malagueño de principio a tal, es decir, que afectaría principalmente también a esas zonas donde están las zonas de gran afluencia turística. A mí me gustaría, para Esther, bueno, ella ha dado datos un poquito de Málaga, pero si puedes darnos así algún dato a nivel de toda Andalucía. Ella ha comentado unos datos de comercios, pequeños comercios que han tenido que cerrar en Málaga. Si, por ejemplo, más o menos a nivel de Andalucía tenéis una estimación. Sí, los datos de los cierres de las empresas de comercio de Andalucía sí que los tengo, la verdad. Lo que pasa es que no los hemos traído aquí, os los vamos a aportar en el momento que terminemos la reunión que tenemos. Los datos que ella ha trasladado, tanto de feminización del sector, se incrementan mucho más, tener en cuenta en toda Andalucía, que pasan al 48% y al 63% en el comercio minorista, y los datos de parcialidad que ha dado en la provincia de Málaga se extrapolan mucho más en grandes almacenes y en el sector textil hasta llegar al 85% en Andalucía. Los datos de cierres de empresas va en proporción, o sea, hay muchos más en Andalucía y os digo, los damos refrescos en el momento en que terminemos la intervención y la rueda porque los disponemos de ellos. Lo que pasa es que no me lo he traído aquí físicamente. Vale, y otras matizaciones. Entiendo también que como has comentado, en el sector comercio siempre hay mayoritariamente más mujeres, ¿verdad?, trabajadoras. Esa brecha salarial también se ve a nivel de Andalucía. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de comercio pueden ser los más afectados? A mayor volumen de trabajadores empleados, mayor afectación por proporción de la parcialidad y de la feminización. Es decir, que si en un pequeño y mediano comercio normalmente hay unos índices, estos se multiplican, el efecto multiplicador es mucho más, tanto en grandes almacenes y en grandes superficies, que ahí es donde se incluyen el textil, por ejemplo. Que el textil hay una parcialización no deseada, hay una parcialidad no deseada que es brutal, no se puede revertir. La estructura que hay en el textil prácticamente contempla los contratos parciales. Hay empresas de alimentación que también están en esta línea, pero los mayores datos, como digo, están a mayor número de trabajadores, pues mayor en la parcialidad, evidentemente, y sobre todo teniendo en cuenta el subsector, grandes almacenes, textil y luego una parte importante de alimentación.